Formación, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Aquí estamos, ya transitando el final de la semana. Acaban de ver una de las comisiones de hoy, que, bueno, hubo varias reuniones importantes, todas ellas, algunas con dictamen, otras sin dictamen, y mucha tensión política en varias de esas comisiones. Discusiones fuertes entre los diputados, que se estuvieron echando en cara algunas facturas de lo que pasa en los territorios, pero bueno, finalmente se firmaron los dictámenes y también estuvieron avanzando en varios proyectos. Ayer también hubo comisión, una larguísima, la más larga hasta el momento, de juicio político, y la visita del ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, que estuvo aquí. Como vieron, también hoy le estuvimos transmitiendo la comisión un poco en diferido, pero porque, bueno, la comisión de juicio político duró como 9 horas y fueron muchos los testigos que estuvieron ahí participando. Vamos a hablar de esto, vamos a estar hablando también de lo que se espera para la semana que viene. Mañana, último día hábil, después el viernes 24 de marzo, feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria, marchas en todo el país, 40 años de democracia, el 25 la proyección aquí de la película argentina en 1985. De eso vamos a conversar hoy, vamos a analizar lo que se espera para la semana que viene, si hay quórum, no hay quórum, si hay comisiones, si hay sesión, si viene el jefe de gabinete, si no viene, cuántas preguntas respondió, cuántas enviaron, todo acá con mis compañeras, colegas que están sentaditas listas para compartir esta tarde, noche. ¿Cómo anda, Jessica? Muy bien, Amanda, todo bien. Sí, actividad intensa entre ayer y hoy, varias horas de comisión. Supongo que la de juicio político decías más de 8 horas. Pero bueno, el día de hoy también una de las comisiones emitió dictamen, es para fortalecer el sistema de la justicia de la provincia de Santa Fe. Y sobre eso vamos a estar hablando porque fue muy intensa la discusión entre los diputados de la provincia. ¿Cómo anda, Melissa Jofre? ¿Todo bien? Hola, Amanda, ¿todo bien? Sí, también tuvimos hoy 2 plenarios importantes, no hubo dictamen en ninguno de ellos, pero bueno, se volvió a tratar el tema de agroindustria, esta vez con un proyecto modificado, justamente de eso se estuvo informando, hay expectativa de que en un próximo plenario se pueda firmar dictamen, y también se retomó la discusión de qué hacer con los créditos UBA. Allí, bueno, se encomendó a que los asesores toda la semana que viene trabajen en un posible acercamiento. La realidad es que hay posiciones bastante parecidas en algunos puntos, pero muy diferentes en otros. Lo que, bueno, hace pensar que es difícil un dictamen unificado, más allá de que eso fue, algunos de los discursos apuntaron a eso, ¿no? Sí. Algunos querían ya poner fecha de dictamen, fecha de sesión para llevar este tema al recinto. Desde el oficialismo hubo una idea de las voces que trató de, bueno, no generar tantas expectativas. Vamos a repasar algo de lo que se estuvo diciendo en esa comisión. Esto es todo lo que más o menos pasó en estos días porque, bueno, obviamente ya con el periodo de sesiones ordinarias avanzando y con el calendario electoral también a full, empiezan a mostrarse un poco las cartas por dónde van a ir los distintos sectores en los discursos que dan los diputados dentro de las comisiones. Estuvieron discutiendo sobre la justicia santafesina, estuvieron discutiendo también sobre la situación habitacional, porque no solamente abarca el tema de los créditos UBA, que es el debate que intentan darle una respuesta, sino que eso impacta también en toda la problemática habitacional que aparece obviamente sobre la mesa cada vez que se discute algo vinculado con la posibilidad de avanzar en créditos para la vivienda. Sí, bueno, de hecho, uno de los argumentos por los cuales algunos diputados, como en el caso de Martín Tetaz, de Evolución Radical, se oponen a dar, o son más reticentes quizás a dar alguna solución a los hipotecados UBA, tiene que ver con, dice, bueno, ¿por qué vamos a dar una salida diferencial a este sector cuando hay otros problemas, si no le vamos a dar ayuda a otros sectores? Claro. Pero bueno, sería interesante pensar justamente
justamente abordar la problemática habitacional de En una su manera conjunto. más integral, que eso es lo que no está en la agenda. No, Sí, y eso además es lo también- que proponía un poco, perdón, Amanda, la izquierda, ¿no? Bueno, debatir esto en conjunto con qué hacemos con la vivienda ociosa, con la construcción de vivienda, con los alquileres, todo en su conjunto. Por eso digo que hay algunos puntos en los que sí parece haber un acuerdo, o por lo menos entre las dos principales fuerzas, pero hay otros planteos, como el que tiene el diputado Martín Tetaz, de que él defiende el mecanismo de los créditos UBA, de que para él sí funciona, Sí. mientras hay otros diputados que lo quieren, digamos, suspender y reconvertir los créditos, digamos. Ujú. Sí, y también están discutiendo y debatiendo, como bien veíamos hace un ratito, la Comisión Agricultura y Ganadería junto con la de Industria. Agrobioindustrial es el proyecto que van a avanzar en el debate. Fue una reunión informativa para ponerse un poco de acuerdo también en la necesidad de alguna pequeña modificación por ahí en el texto que está ingresado y, bueno, avanzar, la decisión política de avanzar en ese proyecto. ¿Qué saben o qué creen que va a pasar la semana que viene? ¿Va a haber sesión? ¿No va a haber sesión? Algo se dijo así un poco, se tiró por ahí al pasar en la Comisión de Juicio Político porque estaban organizando la agenda, ¿no? Entonces Así es. se pidió ya que el 28 se detuviera a resguardo de no convocar, porque podría haber una sesión, pero ¿qué Sí, se está, enteraron? está avanzado. Veremos si en las próximas horas, esto es día de mañana, porque el viernes es feriado, si ya se hace oficial la convocatoria. Bueno, quedó listo hoy a la mañana con el tercer dictamen de comisión el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal en la provincia de Santa Fe y también se estima que se pueda tratar el Monotech, que ya tenía dictamen, y algunos que otros proyectos menores, como uno que había quedado pendiente, por ejemplo, me comentaba hoy una compañera nuestra, de Sangre modificación humana. de la ley de sangre humana. Claro, Sí. que había quedado pendiente el año pasado, ¿no? Sí, de una de las sesiones que no consiguió quórum. Sí. El objetivo del oficialismo es tratar de buscar proyectos de consenso para que pueda haber un quórum, porque bueno, ya el año pasado vimos que hay dificultades para conseguir el quórum de Sí. acuerdo a los temas que se traten. Bueno, el de moratoria también de las sesiones extraordinarias fue así como A contando cuentagotas. cada voto, cada diputado sentado en su silla era muy importante. Pero en el caso de la justicia de Santa Fe, bueno, ahí es un proyecto... Hay más consenso. Claro, el que más consenso tienen, ese va a ser el que más le interese, incluso a la oposición, o sea, Juntos por el Cambio tiene voluntad de avanzar con ese proyecto y bueno, están viendo otros como los que decía Meli para poder avanzar en otras temáticas, pero igualmente no quiere el oficialismo tampoco una sesión muy extensa y la Claro. oposición tampoco, porque al día siguiente, el 29 de marzo, viene el jefe de gabinete Agustín Rossi a responder preguntas. Pero todavía no está publicada la convocatoria, ¿no? No, Tampoco ninguna de las circuló. dos. Ninguna. De las dos. Entonces está también ahí como la idea de que se concrete, lo había anunciado en algún momento Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, en alguna de las comisiones, pero bueno, no está como oficializada, así que por ahora... Todos lo dan por hecho. Claro. Igual, en Sí, general todos los dan por diputados y diputadas Bien. lo dan por hecho. ¿Y se saben ya cuántas preguntas le enviaron al Más de jefe? 3.000, Ah, yo no 3.500 sabía me todavía parece. el- Sería Qué un nuevo difícil. récord de, sí, Qué 3.500 difícil. alrededor. Qué difícil responder todas esas preguntas, ¿no? Sí. En definitiva, que es más o menos el informe que viene a dar el jefe de gabinete. Pero es un poco la situación que se está viviendo ahora, en este mes, que ya, bueno, vamos a estar transitando la semana que viene, el primer mes de trabajo en la Cámara, y con un poco de avance, podríamos decir, en algunos temas. Se pudo dar, por lo menos, lineamientos de algunos debates que estaban pendientes del año pasado, pero a un ritmo bastante Lento. y tenso, ¿no? Hoy se veía, bueno, en la Comisión de Juicio Político la tensión está como a flor de piel, salta todo el tiempo en cualquier intervención, en definitiva, que ahora en rato vamos a estar analizándola también en detalle porque fue larga y hubo testimonios muy importantes en la jornada del día de ayer, pero hoy también en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la Sí. primera reunión, hubo unos cruces calientes entre los distintos diputados, así que también vamos a hablar de eso. Presentamos a nuestra primera entrevistada de esta manera, ¿les parece bien? Le damos la bienvenida a Mara Brauer de esta forma.
Diputada Mara Brauer, bienvenida a la tercera edición. Muchas gracias por este ratito aquí. Queríamos contactarte porque ayer fue la Comisión de Ciencia y Tecnología, estuvo el ministro Daniel Filmus y bueno, y mucho de lo que sucedió ahí quedó opacado por la Comisión de Juicio Político, pero vos sos autoridad en la comisión y queríamos aprovechar para que nos cuentes de qué se trató y cómo viste también el debate con los invitados e invitadas que estuvieron, además del ministro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ah, qué bueno. Bueno, ayer finalmente hubo una reunión de comisión informativa para tratar el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Es obligación por parte del Estado elaborar este plan y al ministro Filmus le pareció importante para que sea una política de Estado, que en vez de ser una resolución ministerial, que sea una ley. Ley que ya pasó por el Senado, que fue aprobada por unanimidad y que fundamentalmente tiene más de un año de trabajo y diría más tiempo todavía, porque también hubo alguna documentación en el 2018, pero se hizo un trabajo a partir de esta gestión con todos los sectores de la ciencia, con todos los sectores de la industria, para trabajar este plan nacional que tiene 10 desafíos y 24 agendas territoriales. Es como el camino, la senda que Argentina decide tener sobre la ciencia en base a la ley de financiamiento educativo. Tenemos una ley de financiamiento educativo que nos pone el objetivo en la tercera década de este siglo, no me acuerdo si era el año 34, de llegar al 1% del PBI. Y una inversión creciente, y esa inversión tiene que tener un programa, una estrategia consensuada entre todos los actores y entre todas las provincias. Entonces se definieron 10 desafíos que tienen que ver con lograr la soberanía alimentaria. En Argentina hay mucha investigación y tecnología puesta al mejoramiento de los cultivos, también temas aeroespaciales, temas sociales, educativos, por supuesto también garantizar la salud de la población. Saben que en la pandemia Argentina se destacó por apostar a la investigación científica en relación a los medicamentos. Y venimos de sancionar leyes como la de bio y nanotecnología, crédito fiscal para las empresas. Entonces, bueno, todo eso tiene que estar enmarcado en un plan, y eso es lo que se discutió ayer en la comisión con la presencia de un montón de expertos. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputada Jessica Calcaño, la saluda. Hubo algunos debates, ¿qué tal? En la comisión del día de ayer, hablaba del financiamiento, que es una pata muy importante, ¿no? Para este proyecto de ciencia. ¿Qué opinión le merece las posiciones que se expresaron ayer sobre que debería haber más inversión privada que pública en el desarrollo de la ciencia en el país? No, por supuesto que tiene que ser así, claro que sí. Esa es una gran tarea, un gran desafío que tenemos por delante. Este plan justamente trabaja el tema de la articulación pública-privada. De hecho, las grandes investigaciones que se han hecho, por ejemplo, como el trigo resistente a la sequía, bueno, lo que se está haciendo ahora en relación al estudio del cáncer, es articulación pública-privada, pero a través de la ley de crédito fiscal y de bio y nanotecnología, que justamente son ayudas no económicas, sino impositivas, para el desarrollo del campo privado, y a la vez una previsibilidad en la inversión del Estado que lo acompañe y en el plan de desarrollo, es lo que va a permitir que esto se potencie. Eso es absolutamente cierto. El país, para desarrollarse, necesita claramente una fuerte inversión privada. ¿Qué tal, diputada? La saluda Melissa Jofré. Preguntarle si se van a convocar a más invitados, a más expertos, o si tiene la expectativa de que, bueno, se pueda en una próxima reunión ya alcanzar el dictamen. La verdad que esperemos que sí. Esto se votó en octubre del año pasado en el Senado. Ayer se convocaron desde funcionarios, rectores de universidades, científicos del CONICET, y yo justamente cuando me tocó hablar decía que generalmente uno sabe
cada vez que habla uno u otro a qué espacio político pertenece. Y ayer no te dabas cuenta porque había muchísimos de los invitados de la oposición que acompañaban fuertemente este plan. De hecho, vino la ministra de Ciencia de Jujuy y la ministra de Ciencia de Mendoza, que no son de nuestra fuerza política, a apoyar el acompañamiento. Después la diputada Dania Tabela hizo algunos comentarios, pero también dijo que lo apoyaba. Después, lamentablemente, entre los diputados más resistentes no hubo presencia, especialmente los del diputado del PRO, había creo que 2 nada más. Entonces, bueno, el debate hay que darlo... ¿Por qué hay resistencia, diputada? ¿Qué plantean? No, tiene que ver con lo que ustedes vienen hablando antes. No es el plan, es la pelea política, porque... Es el contexto. Es el contexto, claramente. ¿Cuántas leyes vos tenés que lo acompañen todas las universidades? Ustedes saben que las universidades no son mayormente, están en manos del peronismo. Las provincias, lo que decía antes, los investigadores del CONICET. Entonces, claramente es un proyecto de consenso porque se trabajó con todas las provincias. Por eso hay 24 agendas provinciales dentro del plan. Está la agenda del noroeste, está la agenda que tiene que ver con el litio, con la energía eólica, con los recursos marítimos. Según las posibilidades de la región, va a ser la inversión, porque justamente lo que busca este plan y lo que también, cumpliendo con la ley de financiamiento, porque si no el Estado no invierta que va cada vez más, esto no se puede desarrollar. Por ejemplo, hacer que el desarrollo científico y tecnológico se expanda a lo largo y ancho de todo el país. Por eso la mayor parte de la inversión está garantizada y ya está sucediendo en las provincias. Hay que sacar la concentración, que toda la inversión científica y tecnológica esté en el AMBA, porque hay que desarrollar ciencia en el lugar donde están los científicos y donde están los recursos, como decía antes, geológicos, hidráulicos, para desarrollar esas investigaciones. Por último, te quería preguntar y agradecerte el ratito con la tercera edición. Estuviste en la comitiva que fue a la Antártida y no hablamos de eso todavía acá en Diputados TV con vos. Quería preguntarte, bueno, también tiene que ver con el desarrollo científico-técnico porque iban a llevar equipamiento por parte del Ministerio de Ciencia. Contarnos un poco, bueno, tu experiencia, tu sensación, qué viste, qué encontraste, qué te llevó a reflexionar esta experiencia casi única. Bueno, por un lado, que era el día de la Antártida, por otro lado, el ministro de Ciencia iba con el ministro de Defensa a inaugurar en la Antártida 3 laboratorios. Esta es una inversión que en Argentina importantísima para la investigación científica y tecnológica en un lugar tan estratégico, así que fue una visita oficial muy, muy fuerte con resultados. Y después la parte emotiva, ¿no? de pisar la Antártida, eso no se puede dejar de lado. Tuvo mucha cosa emotiva del lado del lugar, lo que significa ese lugar en el mundo, y por otro lado, por ejemplo, no sé, el viaje en el Hércules, que lo hicimos con el diputado Aldo Leiva, que la última vez que había viajado en un Hércules era cuando lo llevaron a Malvinas con 18 años. Entonces, la verdad que hubo mucho de todo, por lo menos en lo personal, en lo político y en lo de gestión en ese viaje, ¿no? Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. La vemos en cualquier momento. Bueno, un abrazo. Adiós. Bueno, ahí contando y recordando también ese viaje que se hizo hace un mes atrás, antes del 28 de febrero. De hecho, la vimos a la diputada, me la encontré en el pasillo del día de la sesión del 28 de febrero, cuando se aprobó la moratoria. Y recordábamos que hacía poquitas horas habían llegado ya, poquitos días habían llegado ya de la Antártida, en el contexto del Día de la Antártida, que fue una comitiva de 4 diputados. Sí, bueno, también ese día se aprobó otro proyecto que ahora no estoy recordando. Sí, claro, la de historia de clínica digital. Ahí está. Sí, que era un proyecto que
caía. Perdía estado parlamentario, sí. Perdía estado parlamentario si no se aprobaba justo antes de que empezara el nuevo periodo ordinario. Y bueno, hablando con ella, ¿no?, de este plan de ciencia 2030, recordaba también, ahí hablaba de algunas resistencias que hay por parte de algunos diputados de la oposición. Hay otros que también plantean de por qué se tratan estas leyes que son a, digamos, 10 años en adelante, bueno, 7. Sí. Estratégicas, digamos, en algún sentido. Cuando quizás hay pedidos más coyunturales, ¿no? Pero realmente fue un proyecto que del Senado salió por unanimidad. Y lo que pasa es que el desarrollo científico-técnico requiere un proceso de inversión a mediano y largo plazo. Sí. Porque tienen justamente los procesos de investigación en cualquier materia de ciencia y sobre todo de desarrollo tecnológico requiere mucho tiempo de experimentación y prueba, de análisis, de investigación. Sí. Ese es el chiste, ¿no? Estás 10 años observando o desarrollando algo en un laboratorio, bueno, investigando también como cientista social, y no es solamente un fenómeno, ¿no? Es todo un proceso que lleva mucho tiempo, la realización de ese proceso de investigación y la formación en torno a eso, porque no es que vos decís, bueno, voy a investigar una cosa, te sentás a observar. Hay mucho tiempo de investigación, prueba, de formación, de interacción con otros países y otros espacios que requieren mucha inversión, y un poco lo que decía la diputada, ¿no?, la necesidad de descentralizarlo, porque acordémonos que también se vienen hace ya varios años aprobando proyectos vinculados justamente al desarrollo científico-técnico. Este es uno que viene a actualizar otros que fueron de décadas anteriores, pero que buscaban también fortalecer los laboratorios de las universidades, de los centros de investigación que ya existen en otras provincias, que es justamente el financiamiento del 1% del Producto Bruto para el año 2034, me parece que era, ¿no? Que se había aprobado un incremento progresivo. Sí, porque eran 10 años, no, 32 me parece, porque fue en el 2022 que se aprobó el proyecto, creo. Que era parte de la discusión que se daba también en el contexto de la pandemia en su momento. De los desarrollos tecnológicos de ese momento. Claro, hablaron un montón de los científicos y las científicas de las provincias, ¿no? Y contaban cuáles eran los escenarios en los que estaban, y ese proceso de inversión requiere también, sobre todo a partir de un proceso legislativo, un piso mínimo desde donde poder planificar. Sí, y otro de los puntos que tiene el plan de ciencia del 2030 que se discutió ayer en esta comisión con expositores, hay una pata que es el financiamiento, y acompañado de eso es buscar aumentar el plantel de investigadores, que también tiene relación con la parte presupuestaria, no solo por lo salarial y las condiciones de trabajo de todos los investigadores e investigadoras, sino también por todos los insumos que requieren muchos de esos experimentos y pruebas, investigaciones que hacen en determinadas áreas, ¿no? Y además también amplificar, CENEA, por ejemplo, pienso. O sea, no, sí, sin duda, todo lo que tenga que ver con desarrollo científico de las ciencias más duras tiene mucho que ver con los insumos, pero también ir diversificando, porque hay una hegemonía dentro del sistema científico-técnico de qué es lo que se investiga, y parte de poder tener mayor cantidad de recursos permite también que otros proyectos de investigación puedan tener los recursos y rango para, bueno, competir en igualdad de condiciones con los que son más hegemónicos, ¿no? Pienso, por ejemplo, los desarrollos de vacunas en general son proyectos en las ciencias médicas que tienen mayor visibilidad y financiamiento que proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con otro tipo de investigaciones. Bueno, igual, de hecho, ¿sabés qué me estaba acordando? Cuando empezó la pandemia, igual había todo un debate porque decían que muchos laboratorios, justamente a nivel mundial, lo que hacían era invertir más en medicamentos que eran los de mayor venta, y que por el contrario no se invertía mucho en la investigación para el desarrollo de vacunas, que era algo que llevaba mucho tiempo, que era caro, entonces bueno, los laboratorios optaban por ir a por eso un plan estratégico es importante, porque, y además está avalado por las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso, porque plantea una política de Estado y previsibilidad hacia adelante. Los científicos y las científicas pueden embarcarse en proyectos de investigación porque saben que hay una dinámica de financiamiento, por lo menos garantizada por ley, ¿no? Después se subejecutan las partidas, se vacían los procesos de financiamiento y
bueno, paguemos Sí. las consecuencias, ¿no? Sí, claro, también a tener en cuenta el estatus que luego se le da al Ministerio de Exacto, por Ciencia supuesto. y Tecnología, ¿no? Pero bueno, sí es importante también que quede en una ley, porque es bastante declarativa Sin este duda. proyecto, que contemple, digamos, las particularidades para los desarrollos científicos en cada una de las regiones del país, ¿no? Eso me parece destacable y por eso también la diputada nos contaba, bueno, del apoyo que tiene por parte de ministros de provincias que no están gobernadas por el oficialismo nacional y tienen el apoyo porque justamente están enfocadas en bueno, esos procesos que pueden explotarse en cada uno de los lugares del país que están diversos. Sí, total, y además también eso, las fuentes de financiamiento tienen que ver con la articulación con fondos no solamente privados, sino de otras universidades y de organismos internacionales. Pero bueno, de esto vamos a hablar y también qué interesante que esto se vincula, este programa en definitiva también, con los proyectos de creación de 8 nuevas universidades que quedó también trunco en el proceso de diciembre, donde no se pudo conseguir el quórum y no se pudieron aprobar estos espacios de estudio que también articularían con este sistema científico-técnico. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a repasar ahora lo que pasó en la Comisión de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, hoy más temprano, al mediodía, para discutir justamente los proyectos de crédito UBA, que son alrededor de una docena de iniciativas que llevan adelante distintos diputados de los bloques. Pero esto analizaba Martín Tetaz, diputado de Evolución Radical, respecto a este debate. Primera propuesta que traigo al Pleno para que la consideremos, la equiparación en términos de tratamiento de impuestos a las ganancias de los que alquilan con los UBAs. Segunda propuesta que traigo, la apertura de un mecanismo para que esa gente que quiere salir del crédito pueda vender su crédito junto con la propiedad y la persona que quiere entrar pueda entrar de la misma manera. Creemos un mecanismo razonable de salida y de entrada para esos créditos. En tercer lugar, si bien recién charlando con Julio Cobo más temprano me decía que hay creciendo un consenso en el sentido de no imponer ninguna restricción a la tasa, que nosotros no regulemos criterios de tasa, cosa que me parece correcta porque era uno de los problemas que me preocupaba de los proyectos que había en danza, algunos proyectos. Y ahora entonces recibo con beneplácito la novedad de que aparentemente hay un consenso en no incluir una regulación de tasa. Sí me parece que podemos crear un mecanismo de competencia entre los bancos para eso. ¿Y qué figura propongo? Propongo la figura de la portabilidad del crédito. ¿Cómo es la figura de la portabilidad del crédito? Muy simple. La persona que tiene un crédito sacada en un banco que tiene una tasa de 7%, que fue un banco privado que ofreció una tasa de 7%, 8%, 9%, puede ir al mercado y ver si algún otro banco está dispuesto a tomar esa carpeta. Estas carpetas que están hoy dando vueltas en el sistema, después vemos cuánto es, el 120.000 es el dato que siempre manejamos, probablemente queden algunas menos porque han ido cancelando algunas, etc. Estas carpetas tienen un scoring crediticio extraordinario. Han pasado el primer filtro de scoring primero, que fue el para la concesión del crédito, y luego han pasado la peor crisis o una de las peores crisis de la economía argentina en décadas, y todavía siguen pagando. Es difícil encontrar una cartera de clientes tan buena en todo el sistema financiero. De hecho, señor presidente y señora presidenta, esta es la mejor cartera de crédito, la de mejor cumplimiento de América Latina. No hay ningún otro país de América Latina que tenga un crédito hipotecario en estos momentos con una tasa de incobrabilidad más baja que la que tienen los créditos UBA en este momento en Argentina. Es cierto lo que usted decía, diputado Cobo, sobre la automaticidad del descuento, el mecanismo de débito automático. También es cierto que usted puede acercarse al banco y solicitar el stop debit si quiere. Y también es cierto que si usted se queda sin trabajo y no le depositan en la cuenta, tampoco paga. Digamos, la crisis del 2001 también había débito automático en los créditos del 2001 y se derrumbaron todos. Y tuvo que haber una solución en el sistema para todos los créditos porque realmente la morosidad había escalado a niveles que eran intolerables para todo el sistema.
Bueno, el diputado Martín Tetaz explicando en la comisión un poco cuál es el kit de la cuestión con los créditos UBA, cuál es su perspectiva además para encontrarle una solución. Sin duda el señalamiento del ajuste vía inflación es parte de estos temas. Así que Meli, vos te viste toda la comisión y además venís analizando los 11 proyectos. ¿Hay o estoy equivocada? ¿Son 11? Sí, así es, Amanda. Hay 11 proyectos y bueno, como decíamos, se analizó en un plenario. Este plenario, a ver, durante el año pasado se trató este tema, no se llegó a ningún lado. Hubo reuniones informativas con los tomadores de los créditos UBA, con también representantes de los bancos en otra de las reuniones, pero el plenario se había reunido por última vez en septiembre del año pasado. Y en noviembre hubo una reunión también por créditos UBA, pero solo de la Comisión de Finanzas. Bueno, se retoma ahora el tema. Recordemos que había un grupo de diputados de los distintos bloques que habían pedido una sesión especial para el día de hoy. Claro, por este tema. Bueno, la suspendieron. Había cuenta de este plenario que iba a haber. Mira, esto es un dato que ya teníamos desde el día de la asamblea, desde el 1 de marzo. Un diputado nos había comentado que se iba a suspender esa sesión y que no le tenía porque fe. Se iban a abrir las comisiones. No le tenía fe. Pero bueno, finalmente el plenario fue el mismo día que estaba citada esta sesión y primero la mantenían, bueno, a último momento la suspendieron. A ver, si no había un consenso, si no había un dictamen o por lo menos 2 dictámenes, era muy difícil que se trate en una sesión donde requerís, si no tuviera despacho, digamos, 2/3 para habilitar el tratamiento, ¿no? Pero bueno, la realidad también es que diputados de todos los bloques tenían proyectos y eso hacía por lo menos pensar que podían llegar a tener una instancia de encuentro o los 2/3 para tratar el tema. Sí, como te decía, a ver, hay puntos de encuentro. Hay puntos de encuentro, pero la realidad es que incluso dentro de, por ejemplo, Juntos por el Cambio, hay distintas posiciones. Con lo cual es bastante complicado. Yo no es fácil. sé que lo van a tratar los asesores, eso se encomendó, pero pobres es asesores. fácil. Bueno, de hecho en comisiones anteriores, donde se debatió el tema entre Julio Cobos y Martín Tetaz, hubo polémicas Qué sutil públicamente. tuyo, polémicas, desencuentros. Sí, hubo polémica de que, porque bueno, Martín Tetaz es uno de los que más defiende, dice que es un mecanismo justo. Hoy lo dijo y lo volvió a sostener, que es maravilloso el sistema, lo que falla es la inflación. Que que no podrían acceder las personas a una casa propia de otra manera mejor que con un crédito UBA. Sí, el tema es que, bueno, por ahí es un buen proyecto en términos abstractos, pero la realidad argentina y este proceso inflacionario que ya lleva 8 años consecutivos es complicado. O sea, no se puede pensar fuera de ese contexto una herramienta crediticia. No, y ese además, es el debate también. Recordemos que cuando se lanzan estos créditos, que los lanza el presidente en ese entonces, Mauricio Macri, en 2016, la promesa o la manera incluso de vender los créditos por parte de los bancos públicos, todo era que no iban a superar las cuotas el 25% de los ingresos. Entonces, fuera nada que ver ahora. Claro, eso es lo que también incluso discuten dicen, hubo publicidad engañosa, es una estafa, o sea, eso dicen los tomadores del crédito porque no se cumplió el contrato hacia ellos. Sí. Tomadores que hoy estaban en la puerta del anexo. Los cruzamos. Sí, estaban protestando e incluso algunos legisladores estuvieron conversando con ellos. Bueno, vamos a repasar un poquito algunas de las cosas que se dijeron. Dale. No fue muy extenso el plenario, es la realidad, pero algunos de los diputados que hablaron, el primero fue Julio Cobos, que es uno de los que está impulsando con fuerza este debate. Además tuvo parte durante el gobierno pasado en lo que fue la unidad, la UBA. Sí, digamos, que no es el UBA, sino la UBA, son cosas distintas. Sí. La asocio igual con Becot. Claro. Y el UBI. Y el UBI. Ese era el UBI. Claro. El de Cobos era el UBI. Bueno, Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, defendió su proyecto, que dijo que contempla un principio de solución para los que hoy tienen el crédito, pero también para el futuro, porque lo cierto es que hoy no hay crédito hipotecario en Argentina.
detalló que se otorgaron 75.000 créditos UBA en 2017, 80.000 en 2018, solo 9.000 en 2019 y 20.000 en el 2020. Lo ideal que hay que resolver es la inflación. Sin la inflación no tendríamos estos problemas. Y sí, bueno, sí, ese sí, fue el Ni bien. este ni otro. Ese Sí. es el eje central, ¿no? Sí. Obviamente La de por qué solución no se- parece ser tan sencilla como, no. como el De por qué problema. se dispararon, digamos, estos créditos, sobre todo las cuotas, ¿no? Las cuotas, no sé si lo tenemos en otra placa, pero uno de los diputados, Pedrini, del Frente de Todos, detallaba, ¿no? Que hubo un aumento de 1.108% en Igual son un montón 6 de años. créditos lo que vos contás. Y Son vos- muchos más de los 100.000 que dicen, no los 140.000, ¿no? Sí, son un hacemos la montón de cuenta. créditos y bueno, se dieron Claro. durante 4 años y después no se dieron más. Sí, tenés Eso también es además importante porque si no después es peor la situación. 95% de los créditos son para Sí, una casa. viviendas. El 5% restante son prendarios. Pero, bueno, lo que te decía es que Cobos también planteaba que él veía que podía llegar a haber quizás algún punto de encuentro en lo que tiene que ver con modificar el índice Sí, eso por es el lo cual que se actualizan las cuotas. Sí. Hoy está determinado, digamos, Por la inflación. por la inflación, pero se busca, bueno, él propone que sea por el coeficiente de variación salarial. Ujú. Y hay en el oficialismo otras propuestas que sea por RIPTE, que es el índice de los trabajadores. Claro, y la registrados. diferencia de variación salarial, el coeficiente es el que toma en cuenta Sí. salarios públicos y privados, Eso, con lo salarios cual públicos y privados. incluye de alguna manera el trabajo informal, porque lo hacen por encuesta, el INDEC, a distintos sectores privados, y el RIPTE es solo lo que está registrado, o Sí. sea, los que El pagan trabajo- aportes, contribuciones, lo que está declarado ante la Sí. FIP. Exactamente. Sí, son índices diferentes, bastante diferentes. Me Son parece uno es más bajo diferentes. que otro. Sí. Pero dice que se pueden llegar a poner de acuerdo en el qué índice. Dice entonces? Cobos, ¿no? Sí. Dice ¿Qué Cobos, índice veremos. ubicar para poder Sí. hacer la actualización de la... Claro, y también inflación? recordaba Meli, porque bueno, los hipotecados UBA que estuvieron en la puerta, como recordabas, estaban repartiendo también, porque ellos elaboraron un proyecto que no está presentado, porque no fue ingresado con la firma de ningún diputado, pero ellos difundieron ese proyecto y lo que plantean es que sea las cuotas sean el 80% de la variación salarial. Claro, un poco menos Claro, incluso. ni siquiera Sí. todo, sino un porcentaje. Claro, totalmente, porque también se establecía, bueno, vos lo habías planteado también, un tope máximo para que impacte en el salario, si no terminás embargando el sueldo y no puedes ni pagar la casa ni pagar la comida, el alimento actual. Ujú. Una locura. Bueno, acá tenemos a Martín Tetaz, que lo escuchábamos hace un rato, de Evolución Radical, también por la Ciudad de Buenos Aires. Él dijo 2 o 3 veces, bueno, en un acercamiento que estuvimos teniendo acá con el diputado Cobos, estas diferencias que hablamos, ¿no?, que existen dentro de propio Juntos por el Cambio. Y dentro del propio radicalismo, podríamos decir, para ser más específicos. Claro, sí. Aunque son dos Son dos vertientes. bloques distintos. Bueno, consideró que no tenemos que buscarle una solución a un problema que no existe, así empezó, al respaldar que el mecanismo UBA es un gran mecanismo que funciona muy bien y que tenemos que cuidar. Lo que sí creo es que lo tenemos que mejorar. Ujú. Él pidió que, digamos, no se extermine este mecanismo, ¿no? Sino que siga adelante. Todos los temas que son atribuibles a UBA no son por UBA, sino por la inflación y la caída de los salarios. Esto fue lo que más enfatizó en su discurso. Incluso después de él habló la diputada Romina del Pla y él volvió a tomar la palabra después porque hablaban de los salarios de los docentes, por ejemplo. Y todo el tiempo, ¿no?, Tetaz decía este tema de lo que significa la caída de los salarios. Claro. Bueno, acá tenemos a Romina del Pla, del Frente de Izquierda, quien expresó: nosotros hacemos un planteamiento integral con la conversión de los créditos a créditos tradicionales, decía ella, con la fijación de un crédito de actualización de la cuota que no pueda exceder el 50% de la Ahí variación está. salarial y que no pueda elevarse la cuota a más del 25% del ingreso familiar.
Y a su vez, en este planteamiento integral, lo que comentaba hace un rato, ella también hablaba, bueno, la izquierda con sus propuestas de vivienda ociosa, bueno, y también trabajar en lo que es alquileres y lo que es construcción de viviendas. Otro punto que remarcaba Alejandro Vilca, diputado por la provincia de Jujuy, quien también relató experiencias que, digamos, los tomadores de crédito le compartían, ¿no?, de la situación que están viviendo. Agobiante. Sí, el tema acá también es la economía monetaria, que las viviendas están valuadas en dólares, entonces los préstamos están en relación a la variación del dólar, que los intereses de los bancos no se rescinden en este sentido, no bajan, no se renegocian, no hay instancia, y vos sacas un crédito para comprar una vivienda, en definitiva, a un precio, y producto de la indexación de la inflación la pagás el 100% más, con suerte. Claro. ¿No? Sí, y también está el tema del rol de los bancos, Exacto. ¿no? O sea, un poco el diputado Vilca decía, bueno, ¿por qué? O sea, uno de los debates es que el 70% de estos créditos los dieron bancos públicos, nación, provincia y ciudad. Entonces el diputado preguntaba, bueno, ¿por qué los bancos públicos tienen que especular? O sea, en vez de dar créditos baratos para acceder a viviendas, que es algo que no hay hace mucho tiempo. Y bueno, y hay condiciones de estos contratos que reconocía por todos, el propio Cobos hablaba de las condiciones leoninas que tienen esos contratos. Entonces, bueno, eso, el tema de los bancos y lo que destinan los bancos, tanto públicos como privados, al crédito, hoy es casi nulo, o sea, se va más a la especulación financiera. Y mucho de todo ese costo final, que es lo que te termina saliendo el crédito, tiene que ver con los impuestos propios del sistema financiero, ¿no? No solamente las moras, porque por ahí vos pagás en tiempo y forma igual, más allá de que al indexarse por inflación aumenta el valor, también hay mucho de lo que hay que discutir de lo que el banco mediatiza, en definitiva, que te cobra y te lo transfiere en cada una de las cuotas. Esa es parte también de la discusión en términos de cuál es el rol de un banco público en el contexto de un programa particular de créditos para la vivienda y a tasas subsidiadas, ¿no? Claro. Esa es parte del debate. Pero no llegaron a ninguna conclusión todavía. No, todavía no. Ahí vamos a continuar un poco, Amanda, pero también algo que quería retomar de lo que decía del PLA y un poco a propósito también de lo que habló Cobos y Sergio Palazzo, creo que hizo referencia. No es tan alta la morosidad que hay en los deudores, pero porque justamente se hacía énfasis en el sacrificio que hacen para pagar la cuota. Exacto. Y algo que decía Romina del Pla es que la dificultad no está en el grueso de la cuota, sino en todo lo que se endeudan para poder pagarla. Claro. Porque la gente no deja de cumplir, porque obviamente es la vivienda, pero sí detrás de poder pagar esa cuota dejan un montón de otras cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, Alejandro Topo Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, lo que observó es que este tema no es un tema de opinión, sino que se trata de una realidad, se trata de un problema de relevancia social que ya ha merecido la actuación de los poderes públicos. Esto lo decía en referencia a que durante la pandemia, por ejemplo, hubo medidas por parte del Poder Ejecutivo con lo que tuvo que ver con el congelamiento. De hecho, recién a partir de mediados del año pasado es que se está pagando toda la cuota en el monto total que corresponde, y por eso pesa tanto también ahora. Y también ha habido casos en que ha fallado la justicia, ¿no? Entonces él decía, ya se han ocupado los poderes públicos, corresponde que el Congreso tome como prioridad el tema para decidir hacer algo, ¿no? Sí, es complejo también el rol que tiene que tener el Congreso, porque esto no es una ley que se pueda modificar, es una resolución del Banco Central, entiendo, del Ministerio de Economía, una política pública del Banco Central. Sí. Entonces hay una injerencia también, quienes también plantean por otro lado discursos acerca de la autonomía del Banco Central, entonces estás interviniendo un instrumento financiero. Es por una eso situación Martín Tetaz extraña. decía que no había que renegociar los contratos. Por eso, es una situación extraña y poco... Bueno, no,
en verdad es un buen antecedente para después modificar el sistema financiero a través de leyes, ¿no? Me parece que también se puede hacer una lectura desde este lado. Puede haber una oportunidad donde hay una crisis, no lo dicen, ¿no? Claro. Ahí se puede Bueno, intervenir el sistema Heller, financiero. que siempre insiste con cambiar la ley de entidades financieras que viene de la época de la dictadura. Por Sí. eso, por ahí, esto es una gran oportunidad, no sé, lo tiro por ahí. ¿No? Sí, nada más faltarían no los te parece. consensos. No te parece, no te No, parece a mí que me haya. parece que sí, Sí, que haya pero no posibilidad. el momento. No es la oportunidad, como con el juicio político, no es el momento. Bueno, pasamos a la siguiente, creo que tenemos algún testimonio más. Juan Manuel Pedrini, que te decía que habló el diputado del Frente Todo, porque él también tenía un proyecto, cuestionó que la idea de este sistema de actualización es demoníaca, lo único que produce es la descapitalización de estos tomadores de crédito. Claro. Él dijo, bueno, está bien, después de escuchar las posturas que hay, no voy a decir que se suspenda el mecanismo, pero sí le gustaría que eso pase, pero dejó sentada su posición de que No aporta que las sistema- personas que se endeudan en definitiva terminen teniendo una capitalización de sus propios ingresos, ¿no? Que es lo que pasa cuando en definitiva tenés acceso a una vivienda, sino todo lo contrario, está el esfuerzo y es tan difícil llegar a la meta final, no se sabe incluso si todo ese esfuerzo va a poder concretarse finalmente en la vivienda propia, porque son muy inalcanzables los objetivos, se han vuelto muy inalcanzables y la Sí. perspectiva no es que la inflación baje a un 2% de la No, noche a la mañana. Nada que ver. lamentablemente no. Ni que Entonces- los salarios tampoco Suban. Sí, no, Sí, está sí. bien, pero podrían subir igual los salarios, los precios van a subir, igual nunca vas a alcanzar. Es como esa dinámica también un poco esquizofrénica de ir atrás de la especulación, ¿no? Que Claro. es parte del debate y de la trampa, en definitiva, ¿no? Porque Claro. es esa la situación. Pero también es difícil el lugar que tiene el Congreso, ¿no? Porque se le exige una respuesta, porque es la representación popular, pero Bueno, no es ahí- la herramienta, justamente. La herramienta es complicada de dar porque ahí decía un poco Tetaz, no hagamos que pase como pasó con la ley de alquileres. Sale una ley, bueno, él en contra obviamente de la ley de Él alquiler está en vigente, contra, ¿no? sí. Pero pongamos que lo hubiera dicho el Frente de Todos, ¿no? Cualquiera de los dos espacios. No hagamos una ley que después capaz traiga más problemas que soluciones. Sí, si más allá de la solución que pueda llevar, me parece que justamente tiene que ver con esto, que vos estás legislando sobre una institución, sobre una herramienta, una política financiera de una manera que es como a partir de las consecuencias que genera. A mí igual me parece que podría ser correcto, sin duda, esa discusión, porque el Congreso representa más que el Banco Central ahora. Después no vengan a decir que tiene que ser independiente, Claro. Claro. porque si no, Sí, sí, es ¿cómo es la difícil. discusión? Bueno, otra cosa que decía Pedrini es una comparación que hacía, ¿no? Entre los que tomaron un crédito para una casa y los que tomaron un crédito, por ejemplo, prendario. Dijo, los que tomaron los créditos hipotecarios tienen un bien que se cotiza en dólares, Sí. la vivienda. Ahora, los que tomaron créditos prendarios, por ejemplo, para comprar un auto, hoy tienen una deuda impagable y el auto vale el 30% o 40% de lo que valía en ese momento. Ujú. Por lo tanto, la situación es muchísimo peor. Ujú. Pero recordemos que es el universo igual más pequeño de los tomadores de crédito, ¿no? Sí, Claro, muchos ya lo saldaron, de Claro. hecho, el crédito, en el caso de los prendarios, ¿no? sí. Sí. Bueno, y tenemos una más, creo, Liliana Paponet, del Frente de Todos de Mendoza. A ver, en el final de la reunión, Julio Cobos trató de acelerar un poquito, de poner un compromiso Sí. al cronograma. Claro, que Él no pidió opinen tanto y empiecen que la a... semana que viene se trabajen asesores, que se acerquen posiciones y que la otra semana, es decir, la 1 de abril, se llame para dictaminar. Bueno, ahí salió Liliana Paponet a decir, no nos aceleremos. Así Claro, que porque no es tan veremos qué sencillo. termina pasando. Porque no es tan Sí. sencillo, porque si no, después... Y ella dijo, ¿no? No crear expectativas, en eso remarcó. Cuando estas más de 100.000 familias ingresaron al crédito UBA no fue porque ellos quisieron endeudarse y endeudarse con ese mecanismo. Fue porque les generaron una expectativa. Y esa expectativa fue la misma que algunos diputados tuvieron al pedir una sesión especial. Lo dijo por la sesión que se Palito había ahí. solicitado. Sí, no le gustó. La factura, sí. llegó la factura. Y entonces a partir de ahí uno va jugando con el problema de la gente.
pareciera que vamos corriendo y apurando los plazos. Exacto, y entonces está bien. pidió no acelerarse en poder llegar a un proyecto, si se puede unificado o no, pero no acelerarse, digamos. Claro, el tema es que viene con mucha demora la respuesta, ¿no? Vos comentabas al principio, Meli, que hubo una promesa en mayo del 2022, que se había dado un plazo de 30 días para emitir un dictamen. Que y nunca estamos llegó. 10 meses más tarde y no hay. Veremos. Entonces, no es que no, o digamos, hay un problema de que están apurando, más bien viene con mucha demora. Sí, el tema es y justamente... se dejó estar mucho Sí, tiempo la situación. Claro, por supuesto, porque también no hay una respuesta fácil de dar en un punto, porque requiere financiamiento, ¿no? Y requiere también darle a un sector de la sociedad una respuesta concreta respecto a los ingresos, porque la idea o la fantasía de que la inflación va a regularse rápidamente o prontamente o fácilmente también termina siendo un discurso en definitiva que no se concreta después luego en las acciones, ¿no? Sí, Lo que sí pasa es que se tienen que juntar los asesores y ver qué hacen con esos 11 proyectos, porque son muy distintos en definitiva. Sí, Cobos dijo que tenía un cuadro comparativo. Perfecto, de que lo todo. envíe. Yo lo quiero al asesor de Cobos, lo necesito. Sí, Me sirve. Y además, ¿no? También, una vez que si vamos a poner el supuesto que se aprueba en la Cámara de Diputados, tiene que pasar al Senado, donde hoy por hoy la situación también ha cambiado bastante en esa Cámara. Exacto. Y bueno, también es negociar y ponerse de acuerdo, que lleva otro tiempo. Claro, y por otro lado, esta discusión puede tener un hermoso proyecto, pero después hay que llegar a la aprobación con los consensos que se deciden muchas veces en otros lugares fuera de la Cámara de Diputados, Sí, ¿no? tal Si cual. se da o no se da quórum, si está cerca o lejos de las elecciones, quién va a capitalizar en definitiva el proyecto. Ahí hay una discusión que es compleja y que es muy especulativa. Cada día que pase se acercan más el cronograma electoral, es más difícil de sostener. Sí, así, bueno, igual, sabes que a mí me impactó mucho el dato porque, o sea, hoy se está discutiendo mucho alrededor de cómo modificar la fórmula de calcular las cuotas Sí. de ahora en más, ¿no? Sí. O sea, ninguno iría para atrás. Exacto, la En deuda general. queda hasta Claro, ahora. pero lo que los hipotecados UBA también reclaman es la deuda inicial, ¿no? Porque hubo un fallo en la provincia de Mendoza del Poder Judicial que fue, Sí. fue para beneficiar a un hipotecado UBA, creo que era el Banco Nación, si no me equivoco, y habían hecho un peritaje que hacía como una estimación de cuánto iba evolucionando la deuda con un crédito UBA. Y un dato, por ejemplo, decía, bueno, esta persona tomó en el 2017 2.300.000 pesos. Pagó cuotas durante 5 años. Hoy su deuda es de más de 24 millones de pesos. Ujú. Y eso calculado a 30 años, imagínate Sí, lo que no, puede no, llegar no, a ser, es más intereses. inimaginable. Entonces, o sea, ahí hay un problema, o sea, por lo menos los hipotecados UBA insisten también en esa retroactividad o cómo Claro. hacer. Porque esa deuda inicial, o sea, se te va a multiplicar, no sé. Exacto, hay que incidir en las cuotas de acá en adelante en términos de cómo se indexa el índice, cuál es el índice que El se utiliza. índice de un monto fijo de que no se excedan. Claro, primero, un índice para calcular los intereses, Sí. ¿no? En relación a alguna variable. Un límite para el descuento de esa cuota que no sea superior a un 25%, un por ejemplo. impacto negativo en tu salario, ¿no? Que no te deje medio en veremos. Y por otro lado, la revisión de los plazos de financiamiento, cuántos años de acá en adelante para pagar la deuda. Sí. Y el quinto tema, y el gordito se lo comió, parece el huevo, los pollitos y el huevo. Bueno, y el quinto finalmente tiene que ver con la deuda retroactiva. Cómo analizar si se pueden hacer quitas. ¿Están hablando de quitas? Me parece que no, No, hablan no, mucho de quita No, de no, deuda. no. Eso El es tema también un que no reclamo sé. de los hipotecados, o en la izquierda lo plantea en términos de reconvertir Sí. los créditos, que eso sería una manera de hacerlo retroactiva, anulándolos UBA, eliminándolos directamente, Sí. que no existan más, Claro. para que no se puedan volver a utilizar incluso, pero no es lo que está, o sea, creo que es el único proyecto que lo tiene el de Claro. izquierda.
tomando el Como que reclamo de los medio nadie se hipotecados. hace cargo de qué Los pasa demás, con eso. Claro, no, sería de acá hacia adelante. Bueno, ¿les parece? Pasemos a repasar, o si les parece, repasamos un pedacito de lo que decía el diputado Palazzo, justamente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto con la de Finanzas, en el contexto del análisis de los 11 proyectos para ver qué hacer con los créditos UBA. Quisiera valorar el nivel intelectual y el nivel de debate y discusión política que ha tenido este tema. Nosotros en la Comisión de Hacienda venimos recientemente, hace un ratito nomás, de tocar un tema delicado como era la creación de los juzgados federales en Santa Fe, algo que estaba previsto con el voto de todos los bloques y era como un partido 6-0 y se picó al final. Y sin embargo, como dijera mi amigo Fernández, sin embargo acá pasa lo contrario, es decir, hay 10 proyectos de los distintos bloques y sin embargo estamos discutiendo en un marco de aporte de ideas lo suficientemente necesario como para mejorar y tratar de sacar un proyecto en conjunto. Así que lo primero es valorar que hemos podido discutir, debatir, aportar ideas desde posiciones diferentes y desde proyectos distintos con el afán de resolver un problema que hay que resolverlo. Esto es así. Nosotros podemos hacer un montón de cosas. Lo que no podemos hacer es no resolver el problema de esas más de 100.000 familias afectadas con un crédito UBA-UBI para su vivienda única. Sin duda es una situación que genera angustia en esas familias. Bien se han expresado todos que lo que último puede hacer cualquier jefe o jefa de familia dejar de pagar la cuota de su vivienda y por eso la morosidad es baja, porque a veces se quitarán un montón de situaciones familiares que puede disfrutarse para poder pagar esa cuota y nosotros tenemos que encontrarle una salida. Son créditos sin duda conflictivos. El origen de esos créditos inclusive generó controversia entre propios funcionarios de gobierno y economistas. Yo recuerdo que por un lado Sturzenegger lanzaba estos créditos y por otro lado el economista Melconian, presidente y titular del Banco Nación, lanzaba otros vinculados al tema del índice salarial. Por eso creo que hay que buscar soluciones responsables a una situación que merece una respuesta del Parlamento y como dijo el diputado Alejandro Rodríguez recién, estamos haciendo. Y me parece bien la propuesta que han hecho los diputados de distintos bloques de poder acompañar las propuestas, a tratar de asimilarlas en el contexto de todos los proyectos y la diversidad de proyectos para lograr un proyecto único, un proyecto con disidencia, pero que rápidamente dé una respuesta. Así que yo en lo personal, y creo que la mayoría de nosotros, así también lo expresaba nuestro presidente bloque antes de irse, que tenía una reunión ahora con la presidenta de la Cámara, entendemos que esa situación de pasarlo a la comisión de asesores para poder tratar de unificar y ver si se puede unificar es lo más correcto, así que yo acompaño esa posición. Bueno, van planteando los diputados las posiciones. La semana próxima va a haber reunión de asesores con ese supercuadro que es el diputado Cobos con su equipo. Van a tratar de consensuar algunos puntos y ver si se toma un proyecto de base o se tiene que ir incorporando distintas dimensiones de los 11 textos que están circulando. Nos vamos rápido a la pausa y volvemos en un ratito nada más que tenemos más tercera edición. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio de Todo Cultura. Me parece lindo que los jóvenes tengan mayor posibilidad de encontrar una manera de relatar su vida o de lo que le gusta. Me parece que es más democrático que antes. Digamos, ahora se va hacia lo menos, ya no se restaura tanto, sino conserva. Por eso cuando dijiste restauración, es conservación ahora, porque uno trata de poner la menos cantidad de material posible para que en el futuro, si alguien viene, puede poder volver atrás el proceso y volver atrás la obra como el original, como estaba. Todo Cultura, miércoles 23 horas.
Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. Señores jueces, nunca más. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Lavado de activos claramente es un proyecto que debe sancionarse, lo explicó muy bien, lo habíamos hablado en la semana con algunos diputados y diputadas que también lo consideran. Soledad Carrizo estuvo hablando sobre otra iniciativa que tiene que ver con una ley de equidad laboral. Tenemos que lograr la equidad laboral. Para eso he presentado un proyecto que no solamente hablamos sobre el desequilibrio en los salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea desempeñada, sino también por innumerables inequidades que todavía tenemos las mujeres en el mundo laboral. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. Señores jueces, nunca más. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Aquí seguimos en esta tercera edición de DTV, en esta semanita corta, porque, como bueno, veían recién en la pausa, el sábado se va a estar presentando la película Argentina 1985 y el día viernes es la gran marcha el 24 de marzo, 40 años de recuperación ininterrumpida de la democracia. Me parece que va a tener muchos sentidos y significaciones, así que vamos a ver no solamente la plaza
llena de gente el día viernes, sino bueno, también la invitación para poder venir a ver la peli el día sábado acá a las Escalinatas, que va a estar buenísimo. Y bueno, y también seguramente vamos a conocer y escuchar muchas de las próximas sesiones, homenajes que va a haber. En esta semana está haciendo el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, se está desarrollando principalmente en el Espacio para la Memoria. Bueno, vimos y fue transmitido por todos lados también ayer la jornada de los integrantes del Grupo de Puebla que estuvieron con la vicepresidenta de la Nación en el CCK, y el día anterior, el lunes, el presidente de la Nación también recibió a todos los integrantes del Grupo de Puebla, que son expresidentes o son líderes políticos que venían trabajando fuertemente para denunciar todos los intentos y los golpes que se dieron institucionales de Estado en los últimos años en Latinoamérica, ¿no? A partir también de los procesos de gobiernos neoliberales que se fueron instalando a partir del voto popular y de muchas de las instancias donde se torcieron esas voluntades y se construyeron golpes institucionales, muchas veces también dados por los parlamentos, ¿no? En relación también al rol del Parlamento y la Corte Suprema. Así que había mucha discusión en torno a eso, y está haciendo este Foro Internacional de Derechos Humanos, este Foro Mundial, un espacio también para discutir y denunciar parte de la realidad que se vive en la región con la violencia política, ¿no? Que está bastante álgido. Bueno, el tema en la región. De esos temas que vos mencionás, Amanda, violencia política, discursos de odio, desinformación, es otro de los temas que mañana se va a tratar en un encuentro que va a haber de parlamentarios en el marco de este foro. Sí. Que está organizado, creo, por un instituto que dirige Remo Carlotto, hijo de Estela de Carlotto y quien fue diputado nacional, y donde van a estar participando también legisladores y parlamentarios del Mercosur, sobre todo para bueno, hablar de esta agenda y de lo que tiene que ver, obviamente, con las políticas públicas en cuanto a derechos humanos en toda América Latina. Claro, y ver si se puede discutir o no y debatir en estos contextos las legislaciones, ¿no? Porque venimos de perspectivas donde justamente se interpone el debate en torno a la libertad de expresión, cuando se habla sobre la necesidad de regular la circulación de los discursos de odio y de las fake news y de la información falaz, porque aporta justamente a desinformar a la población y a construir acciones de violencia física, ¿no? No son solamente en el plano de los discursos o de las redes sociales, sino que se concretan, y además hay una situación de mucha violencia social, interpersonal, que se va dirimiendo también de manera donde el Estado no puede intervenir, ¿no? Y ahí hay un rol donde también a través de los congresos se tiene que ir discutiendo, porque es una realidad, no es una realidad nueva, porque siempre ha habido sectores que han sido estigmatizados culturalmente, ni que hablar, bueno, la racialización de las desigualdades, donde ahí hay una historia de discursos de odio, la animalización justamente de las diferencias étnicas, donde se sostienen muchas de las violencias interpersonales, ¿no? Porque es parte también de la ausencia del Estado. Así que interesante, esto va a ser acá en el Congreso. No, en el contexto de la en el contexto del foro. En la ESMA va a ser, sí. Perfecto. Ahí se va a desarrollar, pero también van a participar legisladores y bueno, y parlamentarios del Mercosur. Perfecto. Espectacular, porque son cosas que también van incidiendo en estos debates, porque recordemos que hace una semana atrás el diputado Eduardo Fernández presentó un proyecto sobre los discursos de odio y el negacionismo, ¿no? Para poder legislar en torno al negacionismo. Nos había anticipado aquí que lo iba a hacer y estuvo justamente dando esta presentación de proyectos la semana pasada. Pero les decíamos justamente que el sábado se va a proyectar aquí la película argentina 1985, que estuvo compitiendo en los Oscars y que lo que viene a contar y a retratar justamente es el proceso de enjuiciamiento a la cúpula militar que dio el golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar en 1976. Y está ahí Sofi Raimundes. ¿Cómo estás, Sofi? Bienvenida.
Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya para vos y también para Jessy y para Meli en el piso. Estamos trabajando en exteriores en esta oportunidad, pero no nos fuimos tan lejos. Estamos en la plaza de los dos congresos, frente al Congreso de la Nación Argentina, frente a la cúpula que también ven, porque este escenario va a ser protagonista este fin de semana de un evento muy importante que se va a desarrollar a partir de las 8 de la noche, de las 20 horas, porque en las escalinatas de nuestro congreso se va a proyectar la película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, que había sido nominada al Oscar como mejor película internacional. Lamentablemente perdimos contra Alemania, la ilusión de la tercera esta vez no pudo ser posible, pero es un evento muy importante que se va a desarrollar aquí en nuestro congreso, pero que se enmarca también en un proyecto diseñado por la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, junto a el presidente en ejercicio del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que se llama Cine y Democracia y que tiene como objetivo principalmente promover y fomentar la memoria en estos 40 años de democracia, ¿no? Obviamente el próximo 24 de marzo aquí también va a haber una movilización, una manifestación muy importante que, como todos los años, va a ser multitudinaria, seguramente convoca a diferentes partes de la sociedad argentina, diferentes rangos etarios, y por eso también luego de este 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 25 se va a exponer esta película que habla de la época más oscura, ¿no?, de nuestra sociedad argentina y de cómo se fueron dirimiendo estos juicios hacia la Junta Militar. Obviamente Ricardo Darín como protagonista, también Peter Lanzani en este dúo dinámico que trabajó bajo la dirección de Santiago Mitre y que, como les contaba anteriormente, van a ser proyectadas entonces esta película el 25 de marzo, pero que también se van a desarrollar hacia adelante otros proyectos de exposición cinematográfica en nuestra Cámara para seguir concientizando y seguir fundamentalmente cultivando la memoria. Así que están todos y todas abiertamente invitados a esta proyección. El objetivo final es que absolutamente todos puedan ver en pantalla grande, ¿no?, esta película, así que están todos invitados. Gracias, Sofi, por esta información. Como bien decías, es el próximo sábado a las 20 horas que va a estar proyectándose la peli acá. Está bueno, vos la viste, ya sé, en La Matanza, pero es como otro escenario acá en la calle, ¿no? Ahí sí, es verdad. Sí, aparte en pantalla gigante, o sea... Imagínate la gente que esté pasando y capaz no sepa todavía del evento, bueno, seguramente se pueden quedar ahí enganchados también. Y qué linda se la veía, Sofi, a esta hora. Va a ser más o menos similar esa con imagen. El Congreso iluminado. Claro, eso va a estar buenísimo también. Así que, bueno, la invitación está hecha para que vengan con la familia, con les amigues. Es un buen plan para las juventudes, para compartir y la reflexión en conjunto, porque vas a estar ahí, ¿no? Justamente todos los que van a estar en la película que son juzgados cerraron este congreso. Es como algo parecido a la Noche de los Museos, lo más similar. Sí. Está bueno que el Congreso pueda proyectar en estos 40 años de democracia películas que tengan que ver también con el rol del Congreso, ¿no? Sí, así es. Además, bueno, como vos decís, puede ser la primera de... Sí, eso lo prometieron, por lo menos. Sí, que se den a lo largo de este año, que va a tener seguramente muchos homenajes. A ver, este 24 de marzo se van a cumplir 47 años del golpe. El 10 de diciembre, cuando tengamos el recambio presidencial, va a ser el día de los 40 años de la democracia, ¿no? Muy importante eso también, pero bueno, a lo largo de todos estos meses seguramente en lo que permita esa campaña electoral que lamentablemente no me esperanza de que sea muy sí, que esté muy apegada también en relación a la altura de las circunstancias, ¿no? Son 40 años ininterrumpidos. Estaría bueno que las campañas electorales sean sobre propuestas. Hay dirigencia obviamente comprometida con la democracia, pero sabemos que, bueno, hay fuerzas que están surgiendo, que están ganando cada día más adeptos, que no tienen un discurso tan apegado. Confío en que la mayoría de los candidatos obviamente reivindiquen estos 40 años de democracia, el pacto democrático
y que, bueno, ese día que se dé, digamos, el recambio de gobierno, si es que así sucede, ¿no? Porque, bueno, todavía no sabemos ni quiénes son los candidatos, hay que ver, así que claro. es como todo Pero muy ese difícil. día, Recambio va a haber, sea quien sea, porque en recambio definitiva, va a haber, sí. si es el mismo Alberto, va a ser un recambio, porque Claro, si no, esto no se de puede otra sostener. etapa, otro mandato. Exacto. Bueno, así que veremos también el tema de democracia a lo largo de este año, y cómo también los políticos lo Y lo van a estamos abordar. viendo con juicio político. Claro. De hecho, esta semana el eje de la comisión fue alrededor del 2x1, la semana de donde se conmemora los 47 años del inicio del golpe cívico-militar, y participaron víctimas o familiares, sobrevivientes, en un caso también de un centro clandestino que funcionaba al interior del propio hospital Posadas. Y bueno, porque justamente en ese hospital estaba dirigida la represión, la tortura, todo por Luis Muiña, que es quien fue beneficiado por el fallo del 2x1. Fueron testimonios, creo, muy importantes, y también yo por lo menos rescaté, o sea, en relación al 24 de marzo, la fiscal de la Procuraduría de crímenes de los crímenes de lesa humanidad, que dio muchos datos, también información de el tema de las sentencias, hizo un planteo, bueno, hubo una ralentización de los juicios, hay falta de recursos. También y tengamos en cuenta que hay un problema biológico, ¿no? De todos esos represores de la dictadura, que muchos están muriendo impunes en muchos María casos. Ángeles Ramos. Sí, hoy estaba repasando para el programa que van a ver ustedes más tarde, se llama Todo Cultura, justamente la historia del Pozo de Banfield, porque vamos a estar hablando de eso, de Lomas de Zamora, y de una muestra muy hermosa que hay aquí, que en un rato les vamos a comentar, sobre el debate de justamente ese centro clandestino, uno de los centros clandestinos más importantes de la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que se conoció como el circuito Camps. Y bueno, me sorprendí a mí misma que todavía Vergés está vivo y que tiene una actitud beligerante, está en su casa con prisión domiciliaria y tiene una actitud beligerante con familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que manifiestan alrededor de su casa en el barrio de Quilmes cada 24, cada fecha conmemorativa, porque ahí además funcionó una maternidad clandestina, fue parte del Plan Cóndor, y son todavía procesos que se van desarrollando muy lentamente. Recién en el 2006 se recuperó, digamos, como espacio para la memoria, luego vino todo un proceso en el 2011 para que se financiara la recuperación del lugar, porque también hay parte de la investigación de los juicios. Está haciendo ahora el juicio del circuito y de el Pozo de Banfield, por ejemplo, el Pozo de Quilmes también, que estaba parte de ese circuito, y el Infierno, que son 3 centros clandestinos del conurbano bonaerense, en las inmediaciones también de la capital federal, donde, bueno, se siguen juzgando, y hay todavía, de los más de 300 detenidos desaparecidos que pasaron por ahí, muchísimos que todavía permanecen desaparecidos porque no están identificados sus cuerpos. No, y además, perdón, Melida. No, sí. A propósito de lo que habías dicho de Ramos, Leopoldo Moro, el diputado Leopoldo Moro, la consultó a partir del fallo de 2x1 que benefició a Muña en ese momento, cuántos después de los represores salieron a pedir el mismo beneficio. Y ella informó que en ese momento, en muy pocos meses, a agosto en el 2017. El fallo fue en 2017, si no me equivoco, en mayo. En mayo, bueno, en agosto de 2017, es decir, 3 meses después, ya había habido 118 planteos. Pero en el efecto. En el 95% para beneficiarse con la para reducción de beneficiarse, penas. exactamente, ¿no? Para pedir en línea con el fallo de la Corte que había salido. Pero el 95% de esos casos, en el 95%, los fiscales no los aceptaron y los rechazaron, los desestimaron. O sea, Leopoldo Moro también ponía un poco ahí el énfasis en que los tribunales inferiores no acataban una decisión en línea con el fallo que había salido de la Corte. Sí, y muy importante también cómo se va gestando todo ese proceso, ¿no? Porque se elige el caso Muña para poder usar esa figura, porque habían venido planteando anteriormente justamente otros genocidas acceder a este beneficio. De hecho, muchos de los genocidas hoy están con prisión domiciliaria, ¿no? No tienen reducción de pena, pero tienen el cumplimiento de su También pena por en el su tema casa. de la
edad. También por el tema de la Bueno, edad. Porque un los funcionario juicios de la van lento. Corte de la vocalía de Carlos Rosenkrantz, que es el juez más apuntado en este tema, él dijo que no sabía por qué se había elegido ese caso. Sí, que había muchos Morgenstern, ¿no? casos, pero no. Y no, lo que no sí sabía. dijo una de las testigos, Gladys Cuervo, justamente es que no dio nombres, obviamente, planteó que en el momento en que salió el fallo 2x1, rumoreaban, en definitiva, quienes estaban en las inmediaciones, y también le plantearon, ella reservó la persona que se lo dijo, pero comentó justamente que le habían señalado que se había elegido justamente Luis Muiña porque era un represor poco conocido, ¿no? Entonces ahí, cuando ella se entera de la definición de la Corte Suprema, a partir de los medios de comunicación, bueno, relató justamente en la comisión, lo pueden ver en YouTube, la conmoción que sintió por conocer nuevamente Que esta... sintió que nuevamente le rompían los huesos. Algo Terrible, así, sí, fue muy conmovedor. Muy viejita ella además, una Sí. cosa, ya que hablamos de 1985, Enfermera. fue testigo, fue una En de el las juicio de las testigos, fue juntas. una de las personas Sí, que lo testificó cuenta. en el juicio de las juntas. Así que ahí la tenemos también a una de las sobrevivientes que vino aquí a la Comisión de Juicio Político. Perdón, Amanda, igualmente la oposición se manifestó en contra, hablaron de que hubo ellos consideraron que hubo una revictimización de Gladys Cuervo a partir de preguntas que le hizo el diputado Rodolfo Tailade de Sí, se picó lo ahí que un poco. había sufrido en ese lugar. Bueno, no estuvieron de acuerdo en que se los traiga en esta semana de la memoria justamente. Obviamente ahí también las posiciones siempre encontradas sobre la cuestión de derechos humanos. Pidieron en Juntos por el Cambio que el oficialismo no se apropie del tema, pero bueno, nada, creo que los testimonios fueron contundentes. Y empezamos a conocer un poco también qué pasó tras bambalinas aquel 2016/17, cuando se terminó finalmente emitiendo esa acordada de la Corte Suprema, que fue rechazada socialmente, y después este Congreso, de manera casi inmediata, Senado y Diputados, estableció a partir de una ley que era imposible y era inconcebible la implementación de este tipo de beneficios en los crímenes de lesa humanidad, dejando más claro que nunca una ley que ya había fenecido, pero bueno, parece que los jueces de la Corte tienen esa virtud de estaba poder. derogada. La ley estaba derogada por un lado, y por otro lado el periodo que había habilitado el 2x1 no había sido tramitada la causa judicial, la causa había sido tramitada posteriormente, donde no se podía implementar por más que fuera la ley más benigna. Pero bueno, vamos entendiendo lentamente, con mucha dificultad, porque son largos y difíciles los testimonios. La semana que viene no se sabe si va a haber reunión de comisión de juicio político, porque tienen 2 sesiones aparentemente los diputados, y es probable que se pueda posponer. Algo sugirió Carolina Gaylar, pero también se había dicho que la próxima reunión tenía que ver con coparticipación, ¿no? No, creo que se va a seguir con fallo 2x1 y después se va a retomar nuevamente con participación. Sí. Pero hay que ver los testigos, ¿no? Claro. También, porque ahora se quiere citar, se aprobó que se citen a un grupo de periodistas, entre ellos el periodista Jorge Lanata, bueno, por crónicas de esa época, ¿no? Claro. Sobre lo que fue el fallo 2x1. Habrá que ver si entonces eso sucede la otra semana. Hay quienes están hablando un poco más, porque recordemos que después, en la primera semana de abril, tenemos 2 feriados por Semana Santa. Exacto, Así jueves que y es una viernes. Así que semana corta. también en los primeros días de abril, cerca del 7, es el feriado. Pero les decíamos que hoy comenzó la actividad parlamentaria con una comisión que se esperaba hace bastante tiempo, que aquí en este programa lo anticipó el diputado Carlos Heller, y tenía que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque analizaron y finalmente dictaminaron, ya les spoileo el final de la columna a Jessica Calcaño, respecto al fortalecimiento de la justicia de Santa Fe. Hubo dictamen, pero hubo un debate interesante y muy, muy intenso, bastante picante, te diré, entre diputados del oficialismo y la oposición. Así es, Aman. Igual, podemos spoiler desde el principio, ya está las 40, desde la placa 1, dictamen con las 40 firmas de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, fue por unanimidad, al igual que recordemos que la primera instancia de discusión de este proyecto se realizó en un plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal. Ahí se dio el primer paso, y la reunión de Presupuesto y Hacienda era necesaria porque tenían que evaluar el impacto fiscal
Erogación de recursos. Claro, ¿cuánto va a salir Cuesta. crear estos 50 cargos en la justicia federal de la provincia de Santa Fe? Así que bueno, tuvo las 40 firmas y el proyecto se llama justamente Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Vamos a la siguiente placa, primero para recordar un poco qué es lo que dice el proyecto. Bueno, un poco se picó por lo que vos decías, Aman, también porque por los hechos, ¿no?, que están ocurriendo en la provincia de Santa Fe, en particular en la ciudad de Rosario, ligado a casos del narcotráfico y del crimen organizado. Esto motivó en su momento que se acelere este debate y que pueda ser posible de la próxima sesión, el tema posible de la próxima sesión que se está hablando para el martes. Busca en primer lugar sentar las bases para la implementación del Código Procesal Penal Federal. Pasar al sistema acusatorio. Eso ya rige en varias provincias en el ámbito de su propia legislación provincial, pero a nivel nacional se votó la ley. Eso fue uno de los puntos donde hubo bastante polémica. Claro, porque la ley se aprobó en el 2014 y después uno de los primeros 10 decretos de Mauricio Macri cuando asumió fue modificar en la implementación. Estaba previsto que se implementara el 1 de marzo del 2016 en todo el país de manera simultánea, y lo que se hizo en definitiva con esos primeros decretos, además de intervenir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue darle a la comisión bicameral que constituía la ley, que creaba la ley, para el seguimiento de la implementación, un cronograma escalonado. Y ahí un poco, bueno, se le dio esa herramienta más al Congreso que al Ministerio Público para que avance. En la reunión pasada en la que se le dio dictamen al proyecto, pero en las comisiones de Justicia y Legislación Penal, Graciela Camaño hacía una reflexión sobre esto, ¿no? Justo al Congreso, que hace años que nos cuesta encontrar consensos. Exacto. Que es un Congreso que cada elección que pasa se va polarizando un poco más. Darnos la responsabilidad de que nosotros seamos los encargados de determinar un cronograma. Tiene una lectura política. Estaba en conflicto con Alejandra Gils Carbó, el gobierno de Mauricio Macri cuando asume. De hecho, un año y medio después, renuncia a su cargo después de una serie de hostigamientos que sufrió bastante importantes y que dejó vacante esa designación porque desde ahí nadie lo pudo ocupar. Así que es un poco el contexto que también hay que poner, porque pareciera que hay un cuelgue, y no es un cuelgue, hay una tensión política muy fuerte. Sí, igualmente, bueno, la comisión bicameral, falta que sean designados los senadores. Hoy se apuntó muy fuerte a la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La oposición está levantando este reclamo, sobre todo también con mucha fuerza el diputado socialista Enrique Esteves. Sí. Muy enojado. Muy enojados, porque en la última reunión que había tenido esa comisión en 2021 se dijo que se iba a avanzar con el sistema acusatorio en Santa Fe y en Mendoza. Ahí lo vemos al diputado Esteves muy enojado con su... Angelini, bueno, que también estaba muy enojado. Sí, claro, porque está... Y también, bueno, el propio Mirabella, que es del oficialismo, también planteó que hay juzgados que están vacantes todavía y que falta que el Senado apruebe los pliegos de eso. Bueno, es algo de lo que también se agarra la oposición para apuntar a la figura, como decías vos, Meli, de la vicepresidenta de la Nación. La semana que viene puede ser, ¿no? Que también se sesiona el Senado. Ahí está negociando la oposición, que ahora tiene más número que el propio oficialismo. La oposición negociando con el nuevo bloque de peronistas disidentes que se armó, para poder hacer una sesión y votar 3 pliegos que hay para Rosario. Sí, pero además de eso, esto lo que busca es ampliar, más allá de esos 3 cargos que están vacantes, igual hay que fortalecerla, porque es un punto estratégico de la Argentina. Sí, es para simplificar, vos quizás tenés más herramientas jurídicas, pero pasar al sistema acusatorio lo que permitiría, según dicen los distintos especialistas, es que se agilicen las causas, porque ayuda, o sea, divide las funciones. Ya no es que los jueces investigan, no, se divide. El fiscal investiga, el juez elabora la sentencia y los defensores colaboran en todo el proceso también de esa investigación. Claro,
Claro, porque hasta ahora a nivel federal los delitos que son una cantidad de delitos determinados, que son pocos, narcotráfico es uno, trata de personas es otra, el juicio de lesa es otro de los delitos federales, la corrupción y también los delitos de marca, por ejemplo, la falsificación de las marcas, que apuntan mucho a ese tipo de causas y poco al crimen organizado, ¿no? El crimen organizado es más difícil de combatir. Ahí lo que hace el sistema acusatorio es darle al fiscal mayor poder de trabajo hacia la investigación. El tema es justamente que un Ministerio Público Fiscal en una situación particular. No es el mejor de los universos. También se agiliza todo con el tema de la oralidad. Claro, porque ahora todo es escrito. Vos tenés que mandar todo. Las audiencias son escritas principalmente, si bien hay partes que son obviamente orales. El sistema se plantea también una dinámica mucho más ágil y transparente. Ahora bien, con estos fiscales que tenemos y con estos jueces, digo, no es que desaparecen estos jueces y aparecen otros de Marte, sino que con este mismo contexto. Así que es una apuesta de decir, bueno, tengan más herramientas, pero también hagan mejor el trabajo. Así es, sí. Bueno, esto un poco los debates que están presentes. Lo que propone el proyecto son crear 50 nuevos cargos. Son 36 bajo la órbita del Ministerio Público de la Nación, que mencionaban recién ustedes, y 14 bajo las del Poder Judicial de la Nación. Vamos a la siguiente placa, repasamos brevemente los cargos. Estos 50 cargos son 27 que tienen que ver con las fiscalías del ámbito penal, que son las que podrían avanzar en las investigaciones, 9 defensores públicos, 6 juez penal federal con funciones de garantía, 6 con funciones de revisión, 2 jueces penales federales con funciones de ejecución y el total de estos cargos, 49 tendrán asiento en la provincia de Santa Fe y 1 en la provincia de Buenos Aires. Claro, ahí en la localidad de San Nicolás. San Nicolás, claro, que es un punto caliente. Claro. Mucho puerto privado y por la zona de San Nicolás. Así es difícil de controlar, parece. Nosotros en estas placas vamos a ver un poco el impacto fiscal que fue lo que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que era lo que faltaba para que se pueda convocar esta comisión, para que fue lo que necesitaban los diputados y diputadas para terminar de darle la firma definitiva y que pueda llegar al recinto. ¿Qué dice el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso y que se retomó hoy algunas palabras que el informe al inicio que dio el diputado Carlos Heller, que la preside? Se hizo en base a la escala salarial vigente de marzo del 2023, la estimación, y según cada categoría se estimó un gasto anual aproximado de 1.564 millones de pesos, incluyendo contribuciones patronales a cargo del Estado empleador. Es decir, este monto es lo que tendría que poner el Estado pagarse en salarios y cargas sociales. Pero ahora anuales. Sí, anuales, por año, con las escalas de marzo de este año. O sea, sin impacto paritario, digamos. Sí, así es. Y en la siguiente placa igual pasamos a la siguiente para ver, porque después hay un descuento. ¿Por qué? O sea, después hay una parte que el Estado va a recibir de ingresos por las cargas sociales que se van a pagar y también por el impuesto a las ganancias, porque recordemos que en el Poder Judicial desde el 2007 en adelante... 2017 dice. Sí, 2007. 2017 en adelante, los jueces y todo el personal del Poder Judicial está obligado a así tributar en el caso de ganancias. Bueno, entonces eso que le va a ingresar al Estado son, por previsión social, 432 millones, siempre hablábamos por año, y en el caso de impuesto a las ganancias, 25 millones. Con lo cual, el saldo del impacto fiscal total sería de 1.106 millones de pesos por año. Y dijeron, esto representa, agregó el diputado Heller, 0,075% del PBI y el 0,2% del crédito asignado al Poder Judicial y al Ministerio Público. O sea que es ínfimo el recurso que se tiene que invertir para mejorar la calidad institucional del sistema judicial de Santa Fe. Perdón, igualmente ese es el cálculo para solo salarios. Personal, ahora vamos a ver, porque el informe del Congreso, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se centró en lo salarial. No agrega toda otra parte de infraestructura que el diputado Heller hizo algunas aclaraciones que no estaban contempladas en el informe que está publicado en la página de la Oficina de Presupuesto. Vamos a la siguiente placa, porque lo que me interesaba igual es ver los sueldos, o sea, de cada jerarquía, ¿no? Bien, me gusta. Que está detallado en el informe que hizo la Oficina de Presupuesto. A marzo, la retribución que tiene cada cargo, básico y otros adicionales. Fiscal de la Nación,
fiscal nacional general, más de 1 millón de pesos, 1.100.000. Lo mismo, un defensor público oficial federal, 1.100.000. Un fiscal sí, general. Son básicos, lo llamativo es que son básicos bastante bajos de lo que es por convenio, pero tienen muchos adicionales que van a la parte remunerativa del sueldo por distintas acordadas. ¿Pero es un fiscal general o un fiscal nacional? Fiscal, así está no sé, creo que lo deben haber, porque está el cuadro con las categorías que tiene el convenio. Así Juez está inicial de establecido. Cámara, eso me interesa. Sí, juez de primera instancia y juez de Cámara. Bueno, el juez de Cámara un poco más, también 1.100.000, y el de primera instancia es el más bajo de toda la escala, 866.000 pesos, un poquito más. Así que bueno, esto para conocer, ¿no? Porque también muchas veces hay también opacidad en cuáles son para los sueldos de altos funcionarios. Claro, siempre se cuestionan las dietas de los legisladores. Que son menos que lo de un juez de primera menos que los del Poder Judicial. Menos de un juez de primera instancia. Ganan menos, los diputados ganan menos que un juez de primera instancia que está ahí, que son 866.000 pesos. Bueno, ganan menos. Sí. Se acaban de aumentar la dieta hace poquito porque estaba muy desactualizada, porque hace 2 años. Desde la pandemia, 3 años que no se la aumentaban la dieta, que siempre está relacionado obviamente con el acuerdo paritario con las representaciones sindicales de acá de la Cámara, ¿no? Así es. Sí, y todo eso no incluye otros tipos adicionales, tipo antigüedad, hay otras cuestiones que seguramente... Que todos tienen que tener título para ejercer. Así que bueno, y acá está lo que decía Meli, porque está aclarado en el informe que elaboró la Oficina de Presupuesto que toda esta estimación que hicimos de un saldo de 1.100 millones de pesos anuales no contempla los gastos vinculados a otros organismos que se conformarán y la dotación del personal que eventualmente acompañe a los cargos principales, ¿no? Que veíamos recién. Ni tampoco todo lo que es gastos operativos, de inversión, infraestructura. Claro. Lo que dijo el diputado Heller es que hicieron con mucho esfuerzo una estimación con la Oficina de Presupuesto del Congreso, y la estimación que es eso, es una estimación de toda esta otra parte de gastos operativos, de infraestructura, otros salarios que va a haber que pagar del personal que va a estar en funciones. Y también de secretarios y secretarias, no solo Así los jueces. es. Bueno, no ganan eso... lo mismo que un juez igual, ojo. No. Esos ganan ni la mitad, llegan a ganar. Pero son muchos más quizás. Sí. O sea, todo ese personal que hay que contratar, bueno, eso se estima en un monto neto de 6.000 millones de pesos anuales. Entonces, bueno. Para pagar la internet. Sí, más de 7.000 millones de pesos anuales, más o menos sería el estimado para poder llevar adelante este presupuesto. Pero nada para el Estado, muy poca plata, tengan en cuenta eso. A nosotros nos suena un montón porque somos unos pelagatos que no tenemos ni un peso en el bolsillo. Claro, pero el esto tiene que ver, 0,0075 del PBI. Claro, esto no es a escala humana, es a escala presupuesto nacional. Así que si piensan que son como 6 billones de pesos más o menos el presupuesto, esto es una ganga. Así es. Y lo que aclaran también en el proyecto es que todas estas erogaciones que son necesarias para la implementación del proyecto se imputarán al presupuesto de las entidades del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, según corresponda, por lo que veíamos recién, los distintos tipos de cargos que van a estar en distintas órbitas. Así que bueno, esta es un poco la estimación que se hizo del impacto fiscal y que aprobaron con la totalidad de las firmas con un dictamen. Quizás lo veremos la semana entrante debatiéndose en una sesión. Sí, eso es lo que va a pasar la semana próxima, porque más allá de lo que dice el proyecto, que acordémonos fue elaborado y presentado en mayo del año pasado, como bien nos comentaba Jessy, por los 20 diputados. Son 19 diputados que representan a Santa Fe, casi todos, 18 firmaron, solo una no rubricó el proyecto, pero me parece que igual está comprendida en el debate por los bloques, ¿no? Porque es una diputada de la coalición cívica que pertenece a Juntos por el Cambio. Y ahí ya tienen un avance importante respecto de la discusión, digamos, necesaria respecto a los puntos concretos del proyecto. Ahora es todo el lío que se arma con la discusión política, porque hoy se pasaron miles de facturas, se dieron muchas discusiones, porque además Santa Fe es una de las principales provincias productivas del país, es uno de los principales puertos de la región de Latinoamérica y tiene toda una complejidad ahí entrecruzada con
un sistema de gobierno que, por ejemplo, no contempla la reelección de los gobernadores, es solo por un periodo y se vuelve complejo, ¿no? Porque igual son 4 años de gobierno, no son 6 años de gobierno, entonces son solo 4 años sin reelección y una historia bastante complicada que viene desde, digamos, todo también miles de años ya en Rosario, no solamente este tiempo con la narcocriminalidad, sino Rosario siempre como una ciudad puerto que tiene una incidencia muy particular con el tráfico, ¿no? Con el tráfico y con la circulación de determinadas mercancías que son también producto del lugar estratégico en el que está, la hidrovía principal, las rutas que atraviesan esa ciudad y un desarrollo industrial muy importante que se fue degradando a partir de la dictadura cívico-militar claramente, que cambió el sistema y primarizó también nuevamente la economía, entonces se vuelve muy desigual, ¿no? Si recordamos allá los 90 y también el 2001 con las referencias que había sobre el conurbano rosarino, que cuesta mucho todavía encaminar y urbanizar y mejorar sus condiciones, bueno, va de la mano. Eso estuvo presente hoy, incluso, bueno, hubo un cruce también entre el diputado Clery y el diputado Esteves alrededor de el tema de la urbanización. Todos estuvieron uno con otro, porque estuvieron Clery con Esteves, Barletta también con Clery. Después la diputada del PRO, Germana Figueroa Casas, así como diciendo, ¿qué está pasando? Están todos gritándose como locos. Queriendo volver más al espíritu de consenso. Y después también Angelici, que es Angelini, que es diputado del PRO, que también estaba muy enojado y picante, ¿no? Que no permitía ordenar un poco la reunión. Está todo un poco pasado de rosca, me parece. Así que imagínate el debate, cómo va a ser en el recinto. Va a ser fuerte también. Y en medio de un día de que también hubo amenazas a un ex ministro de Seguridad del socialismo, Maximiliano Puyaro, que hoy está con Juntos por el Cambio. De hecho va candidato a gobernador. Bueno, hubo amenazas también para con él en las últimas horas. Así que eso es algo que hoy salieron a repudiar, ¿no? Desde Juntos por el Cambio, amenaza narco. Sí, sin duda, es compleja la discusión sobre la narcocriminalidad. Se pasó también factura porque no se aprobó el proyecto sobre modificación de la ley de lavado de activos. Se habló mucho de las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, que, bueno, dando cuenta, y el diputado Germán Martínez explicó, dio parte de la información que también tienen las investigaciones que se están tramitando en procesos judiciales ahora, respecto de cómo se articuló con ese tipo de sociedades la puesta en circulación de dinero proveniente del narcotráfico sin control, ¿no? Que es parte del problema. Si vos tenés herramientas financieras que sirven, pero después tenés también un Estado que no puede controlar quienes las integran, es muy difícil, todo se te desbarajusta bastante, así que... Bueno, presentaron un proyecto en el día de hoy, en el oficialismo. Para modificar las SAS. Claro, sí. Vienen planteando hace varios meses esta discusión. Ya se había planteado en el 2020, ¿no? ¿Te acordás también la discusión sobre las SAS? Sí, en el Senado había salido una media sanción. Sí, respecto a la sociedad. Sí, que lo impulsaba el senador Parrilli. Esos proyectos que no llegarán nunca a la discusión acá en la Cámara de Diputados, salvo que se reconviertan en otra cosa, porque este año parece bastante difícil que esto avance. Así que es un poco el escenario. Probablemente el 28 puede haber una sesión con este tema como uno de los principales, y entiendo que también la negociación con otros sectores de la oposición que no son Juntos por el Cambio, para agregar ahí el debate en torno al monotributo tecnológico, ¿no? Que bien adelantaba Asmeli, para, bueno, impulsar... Igual hay una parte de Juntos por el Cambio que votaría el proyecto. Pero en la Comisión de Presupuestos ellos votaron, no dieron las firmas. Pero hay una parte que no está en desacuerdo con el proyecto. Hay que ver si después se unifica la posición en cuanto al voto. ¿Cuál es la estrategia? Claro. Sí. Y no después, lo firmaron, es verdad, ni tampoco tenían otro dictamen. No, por eso, no aportaron otro dictamen, planteaban una discusión más ahora amplia. Con las medidas que ha tomado recientemente el Ministerio de Economía, hay que ver qué reacción hay.
aparece, sí. Todo eso va a ir influyendo, porque la idea, por lo menos del oficialismo, que se viene barajando hace varios días, es que el 29 sea el informe del jefe de gabinete de ministros. Aquí, Agustín Rossi va a hacer su primer informe. Él asumió en diciembre del año pasado, y también de la ciudad de Rosario, ¿no? Santafesino. Me parece que también eso va a ser un punto nodular de su informe, y también de las críticas que va a recibir por parte de la oposición. Y si el día anterior se aprobó este proyecto, que tiene que ver con la posibilidad de robustecer la justicia en Santa Fe, me parece que va a estar todavía más caldeada la discusión en la Cámara de Diputados. Sí, puede estar más caldeada, pero quizás más saldada también, como para que no sea el eje central de las preguntas al jefe de gabinete, ¿no? Porque uno imagina que, siendo de la provincia de Santa Fe, va a haber muchas preguntas de la oposición, quizás que vayan también en ese sentido. Sí, hay que recordar que el mecanismo es que los diputados le envían al jefe de gabinete las preguntas con antelación, se devuelve un informe escrito que intenta dar respuesta a todos esos interrogantes, pero después hay una instancia presencial donde el jefe de gabinete da su informe, que en este caso seguramente va a ocupar un largo rato, porque Agustín Rossi fue muchos años presidente del bloque oficialista, así que maneja muy al dedillo la dinámica parlamentaria y la oralidad que se da en el recinto, y luego así por bloques van los distintos diputados preguntando, muchas veces agrupando por temáticas, muchas otras veces por rol que se tiene en los bloques de la oposición. Y ahí el jefe de gabinete va respondiendo. Algunas cosas son satisfactorias y otras cosas son evasivas, porque parte de la discusión política también va por ahí. El que también estuvo hoy defendiendo este proyecto, y seguramente va a tener un rol protagónico la semana próxima de sesionarse, de darse el debate en sesión, es el diputado Roberto Mirabella, que además estuvo también hablando y explicando con los medios de comunicación los alcances del proyecto. Pero repasemos qué decía hoy en la comisión, hace un rato nada más, el diputado Mirabella. Es un proyecto que llevamos adelante los diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. De los 19 diputados que representamos a Santa Fe, lo firmamos 18. O sea que lo firmamos casi todos, de todos los partidos políticos. Este proyecto va en línea con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal que tiene la Argentina desde el año diciembre del 2014, y donde su única implementación hasta ahora es en Salta y Jujuy. Con lo cual es imprescindible que pongamos en marcha y en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal Federal en la provincia de Santa Fe, en la circunscripción Rosario, porque así está tipificado en la Organización de la Justicia Federal en Argentina. Y esto es importante y sería bueno el debate, porque mi provincia tiene el sistema acusatorio desde hace 9 años y ha tenido una consideración muy positiva en la persecución criminal, y es una valoración positiva que hacemos todos los partidos políticos. De hecho, este sistema acusatorio se empujó y se votó la ley en un gobierno y se terminó implementando en otro gobierno, con lo cual todos consideramos la importancia que ha tenido el sistema acusatorio en mi provincia para la persecución del delito penal. De hecho, la Argentina, de las 23 provincias, solamente 17 lo tienen. Y a nivel federal solamente se implementa en Salta y Jujuy. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque primero definimos claramente un nuevo formato en lo que hace al procesamiento penal. Está claro quién investiga, que son los fiscales, quiénes defienden, que son los defensores, y quiénes ofician de garantía, que es el juez. Y los tiempos, además, bajan notablemente, no hay papeles, todo es público, todo es transparente, y no puede más quedar cajoneado en un juez federal años de alguna investigación. Y voy a poner un ejemplo para que no quede como frase hecha. En el último juicio grande que se hizo contra un capo narco llamado Esteban Lindor Alvarado, que lo llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe por homicidios y asociación ilícita,
se basó en una investigación que había hecho la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el año 2015, 2014, 2015 y 2016. Y esa investigación terminó cajoneada en un juez federal de Rosario. Sobre esa investigación se basaron los fiscales provinciales para terminar llevando a juicio y condenando al narco Alvarado. Esto es lo que no puede pasar. Por eso queremos que se implemente el sistema acusatorio y por eso queremos tener la estructura necesaria para llevar adelante esto. Y este proyecto va en esa línea. Un proyecto que lo que busca es robustecer el trabajo de las fiscalías y también del Poder Judicial Federal en la provincia de Santa Fe, pero no solo esto se requiere para trabajar y luchar contra la narcocriminalidad, hay muchas otras dimensiones, lo hablábamos también hoy con el diputado Mirabella, porque mientras se organizaban para iniciar la comisión, bueno, van hablando ahí con los periodistas y con los colegas y hablábamos sobre varias cuestiones, ¿no? El desarme de la sociedad es fundamental en ese sentido y la forma y las demoras que también tuvo el proyecto del régimen y el plan de desarme nacional que tardó un año casi en aprobarse después de que había vencido la prórroga que se había hecho años anteriores. No hay ninguna política en ese sentido. Ni que hablar justamente las políticas de desarrollo y de inclusión social, ¿no? Los financiamientos de las organizaciones de los barrios, la posibilidad también de que se generen espacios recreativos y la discusión también sobre el consumo de estupefacientes y la persecución, en definitiva, de los consumidores, ¿no? Porque hay una discusión que se evade respecto de toda la cadena productiva y el impacto. Los que terminan estando presos son los que tienen, los que hacen el narcomenudeo, los que venden a los consumidores, los soldaditos. Los soldaditos, sí, los kiosquitos, digamos, donde vas a comprar, y los consumidores. Después, toda la cadena que implica esa instancia de control de los territorios, donde están justamente las infancias totalmente cooptadas por una dinámica que no tiene otra respuesta, ¿no? Claro. Hoy me comentaba el diputado también que en varios trabajos que se han hecho con en los territorios, tratando de entender cuál era la situación que se vivía en los barrios para no tener una mirada tan desde afuera o tan también teórica de los procesos, cómo se vive. Los vecinos y las vecinas de los barrios planteaban justamente que necesitan un poco de pacificación de los territorios porque no tienen posibilidad de desarrollar su vida cotidiana dentro de los cánones de la normalidad. Bueno, ¿no? Hay por mucha eso violencia. se lo veía celebrar cuando llegaron los gendarmes días atrás. Sí, igual yo con creo una que mirada ahí que es un también punto es un poco polémico, de porque resolución los propios inmediata. diputados están denunciando situaciones donde las policías provinciales también están involucradas y hubo denuncias, de hecho creo que hay un gendarme que también cayó preso y todo por quedar involucrado en casos de narcotráfico en la ciudad de Rosario. No, recién lo decía Mirabella también, ¿no? Hay fiscales que están y jueces involucrados como parte de las bandas que son los que llevan adelante este delito de la narcocriminalidad. Esa es otra arista que también... Bueno, la connivencia de todos los sectores, eso hace que obviamente sobreviva este delito. Y además tener en cuenta que no es un fenómeno argentino, rosarino, No, claro. o una situación particular que de repente se fue todo de las manos, sino que ha avanzado una cultura también muy fuerte armamentista, que se desarrolla también a partir de todas estas lógicas culturales que se instalan desde las políticas de intervención que tienen los organismos internacionales, ¿no? También la discusión sobre la especialización o las policías especializadas en la narcocriminalidad, no teniendo en cuenta todos los mecanismos que van alrededor, focalizan, persiguen de una manera, digamos, justamente focalizada y reducida y no pueden dar cuenta de un fenómeno que es más complejo y que es internacional. Por eso es importante el tema de seguir la ruta del dinero de la narcocriminalidad, porque es la base, digo, te lo explica la serie Narcos con Diego Luna. Es muy complejo. Hasta lo puedes ver en la tele, quiero decir, el sentido común que se ha construido, ¿no? Que es El lo más Padrino, violento. dijeron hoy. Le recomiendo, creo que el diputado Heller, volvamos a ver El Padrino para ver cómo está el mercado, todos los bancos
involucrados en la... ¿Cómo operan? Sí. Es muy Esa referencia tan vintage Bueno, del Padrino. perdón. Bien, Carlos Heller, obvio, generacional. O sea, Claro, ni había claro. drogas ahí, digamos, todo. No, es muy complejo y tiene muchas aristas el tema, como también otra de los planteos que se hacía, que querían convocar a la interventora del servicio penitenciario, por, bueno, lo que tiene que ver con el accionar de los narcos una vez que están dentro de la cárcel, ¿no? Cómo siguen digitando también, dando órdenes y bueno, comunicándose desde la misma prisión. Exactamente, eso se va a estar analizando en este tema específicamente. Pero les comentábamos que estamos aquí a nada, 48 horas de la marcha del 24 de marzo. Este congreso ha sido protagonista durante estos 40 años ininterrumpidos de democracia, de avanzar en pos de combatir la impunidad de los responsables de los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Y por eso es feriado también el 24 de marzo, una fecha de reflexión, no solamente para marchar y poder repudiar las implicancias del golpe de Estado, sino sobre todo para entender qué dinámicas y qué impactos tiene el terrorismo de Estado aún hoy vigentes en la Argentina. En Todo Cultura vamos a estar hablando justamente de distintas instancias, actividades y expresiones culturales que hay en la Cámara vinculadas al 24 de marzo, y también en nuestra sección de recomendaciones vamos a estar compartiendo estas reflexiones del diputado Eduardo Tonioli de la provincia de Santa Fe, justamente de la zona de Rosario, hijo de desaparecido, parte de la agrupación Hijos, que compartió con nosotros y nosotras un poco sus reflexiones respecto a este próximo 24 de marzo, uno de los pocos hijos que quedan ya en la Cámara de Diputados en esta renovación que se va haciendo cada 2 años. Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Eduardo Tonioli, soy hijo de detenido desaparecido. Pero más allá de las reflexiones que tienen que ver con lo particular, con lo personal, con mi historia de vida, estas fechas, o esta fecha en particular, tiene que servirnos sobre todo para la reflexión colectiva, ¿no? Para resignificar en función de este presente, nuestro presente, esa historia reciente de nuestra patria. Cuando el 2 de abril, muy poco después de ese 24 de marzo, el 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció el plan económico de la dictadura, dijo algo así como que se abría una nueva etapa en la historia económica argentina, y vaya si se abrió una nueva etapa, ¿no? Destrozando la capacidad del Estado para planificar, para disponer de las propias fuerzas materiales de la Argentina en función del desarrollo nacional, en función del bienestar de los sectores populares, y abrió un proceso de largo alcance que seguramente tuvo una inflexión en diciembre del 2001, cuando el pueblo argentino dijo hasta acá llegamos, pero que todavía pesa sobre nuestro presente de políticas neoliberales, ¿no? Ahí escuchábamos una partecita convidándoles a ustedes de lo que van a poder ver esta noche a las 23 en Todo Cultura, que vamos a estar repasando obviamente los memoriales y también el recuerdo de esta fecha tan importante que tiene un impacto cultural sin duda en toda la sociedad argentina. Así que esto, para invitarles a ver Todo Cultura hoy a las 23. Llegamos al final, compañeras, de este programa. Gracias, Jessica Alcaño, por este rato. A vos, Amán. Nos vemos la semana que viene. Vamos a estar mirando Toda Cultura en un rato. Bien, muy bien. Meli, Jofre, muchas gracias por este rato. Gracias, Amanda. ¿Vos también vas a ver Todo Cultura? Sí, por supuesto. Bien. Ustedes también quédense, que seguimos aquí en la continuidad informativa de ETV. Nos vemos en un rato.